Muy buenos días, bienvenidos a su programa Se Abre la Rueda. Hoy es jueves 22 de agosto, el señor José Guarino y Fernando Serrano les damos la bienvenida. En la dirección general de TNO Radio, Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Control Técnico, la dueña del tiempo, Bárbara Caguán, y en las redes sociales, nuestra querida Cristina Ford. Vamos a identificar la radio y ya venimos, hoy tenemos un ícono del periodismo económico en Venezuela. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Se Abre la Rueda, ya reincorporados. Sé que me extrañaron en el programa pasado. Realmente no. No, sí, que no dejaste de hacer falta. Gracias. La audiencia sí. me pedía gritos, por eso tuve que venir todavía afectado. Los gritos sí se escucharon aquí. Bueno, estamos hoy aquí con un personaje al que admiro hace muchísimo tiempo, pero primero voy a presentar a los anunciantes, porque si no, ¿de qué comemos? Del aire, creo. Bueno, sí, estamos al aire. Bueno, estamos en Se Abre la Rueda, como ya ustedes saben, por cortesía de Traqui, Ciudad Mineros, la primera y única ciudad deportiva de alto rendimiento y fútbol en Venezuela, y Mineros de Guayana Fútbol Club. Ya presenté a los anunciantes. Qué bueno. Ahora sí puedo presentar al señor Víctor Salmerón. Por favor. Bueno, es un honor para nosotros en Se Abre la Rueda contar con Víctor Salmerón. Víctor Salmerón es un comunicador social excelso que se ha dedicado durante muchísimo tiempo al tema económico en Venezuela. Nos hemos dado cuenta, Víctor, que la fuente económica está como, a pesar de que yo creo que el tema económico en Venezuela es la prioridad, pero la fuente está como muy descuidada de alguna manera. O sea, uno te escucha hablar a ti o lee tus artículos y es un placer. O sea, cualquier persona diría, Víctor Salmerón es economista, no es periodista, y además lo transmites con una profundidad, pero a la vez una pedagogía súper importante. Todo el mundo de cualquier extracto social, de cualquier nivel académico, entiende lo que escribe Víctor Salmerón, y cuando da sus entrevistas también. Entonces, por eso te invitamos a Se Abre la Rueda, porque es un programa encaminado a ello, a ir educando en Venezuela, porque no sé si compartes nuestra visión, pero nos hemos dado cuenta que carecemos en Venezuela de cultura económica, cultura financiera, bursátil, etcétera. Así que bueno, sí, sobran las palabras. Bienvenido, Víctor. No, bueno, un placer estar contigo, José, con tu amigo Serrano. Fernando, estaba aquí buscando el nombre. Es que no soy tan conocido, yo soy más a veces a mí me dan unas amnesias temporales. Así pasa. Y bueno, sí, realmente el reto de uno como periodista es tratar de que se entienda, y es lo más difícil, porque yo siempre he dicho que es como contarle a alguien un partido de béisbol, pero que esa persona no sabe nada de béisbol. Entonces, es realmente complicado, ¿no? Uno no puede usar los términos doble play, pase por bola, equiplay, triple play, eso, jonrón. Imagínense que le cuentan un partido de béisbol a alguien que no sabe cómo es el béisbol, y entonces van a ver que es difícil. Exactamente. Ese es el gran problema, o la gran dificultad que tenemos los periodistas de economía, pues. Y creo que todos tratamos de hacerlo. A veces lo logramos, a veces fracasamos. Exactamente. En fin. Como todo. Exactamente. Ahora, Víctor, y entrando un poquito en materia, lo que está sucediendo esta semana, que ha sido bien importante, bien impactante. Bancos turcos le niegan al gobierno venezolano mover sus fondos a través de sus cuentas. Eso viene a incrementar, a hacer más delicada la situación financiera, sobre todo de movilización y de pago, de forma de pago del gobierno. Por el otro lado, tenemos la información que Venezuela sigue pagando puntualmente a Rusia. Exactamente, una deuda que empezó en $6.500 millones y ya va por 2.100 en un periodo menos de un año. Obviamente esto pagado en especie, ¿no? Bien importante. Son como hechos
dicotómicos, diferenciados el uno del otro, pero que están afectando y que realmente nos están impactando, ¿no? Y la devolución y ahora el cese, o sea, el no querer de la petrolera china, del petróleo venezolano. O sea, Víctor, una de las preguntas sería, ¿la economía puede llevarse un gobierno? Porque nuestra muy querida doctora Inés Quintero siempre me corrige y me dice que históricamente nunca una crisis económica se ha llevado a un gobierno en Venezuela. Bueno, fíjate que yo coincido con la profesora Quintero, a quien leo, no conozco personalmente, pero soy uno de sus lectores. Pero también hay estudios académicos pues, que demuestran que, por ejemplo, el tema de hiperinflación no es determinante para un cambio de gobierno. Lo que yo diría es que la economía puede ser determinante para un cambio de gobierno si no es un gobierno autoritario, es decir, si es un gobierno donde hay reglas democráticas, donde va a haber elecciones limpias, etcétera, pues obviamente ahí la economía tiene un peso y suele ser decisiva en el terreno electoral. Bueno, creo que lo que está pasando en Argentina pues es un ejemplo, ¿no? Okay. El gobierno de Macri tuvo algunos reveses en el tema económico y lo está pagando ahorita electoralmente. En países donde las reglas del terreno no están tan bien equilibradas, entonces ahí el tema económico puede no ser determinante, porque si es un gobierno autoritario, pues no hay unas elecciones limpias al momento que deben hacerse con las condiciones adecuadas. Entonces eso hace que el tema económico sea muy relativo. Ok, no te genera y no puede generar entonces una presión social de tal magnitud como para, digamos que, catalizar el cambio de un gobierno. Bueno, lo que uno nota en algunos ejemplos es que a veces la crisis económica hace justamente que la gente se concentre en tratar de sobrevivir. Generalmente la mayoría de la población es también a la que más le cuesta, por ejemplo, dedicarse a protestar. Exacto. O a actividades políticas, porque simplemente vive del día a día, de sobrevivir. Del día a día. También necesitas una oposición, bueno, que organice ese descontento, que lo dirija, que lo mantenga en la calle, que logre que haya una presión constante. Ahí entra también el tema represión, que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro. Si hay una represión muy fuerte y las protestas se tornan violentas, todos los estudios dicen que mientras más violenta es la protesta, menos es la participación. Claro. Y es lógico. Es normal. Si tú crees que vas a ir a una protesta y tienes riesgo de que te maten, bueno, obviamente la cantidad de gente que va a la protesta no es mucha, ¿no? Así es. Y en Venezuela hemos visto unos episodios de represión bastante fuertes. Víctor, y todo esto que estamos mencionando, entonces la gente comenzará, bueno, a preguntarse y a responderse con lo que estamos hablando de, pues bueno, si la economía no va a hacer que esto cambie, ¿qué hará? Porque el caldo de cultivo económico que tenemos es brutal. Tenemos una hiperinflación, mega devaluaciones todos los días del tipo de cambio, restricción de liquidez, ya la banca perdió el sentido que tiene como negocio. ¿Sigue siendo viable o no? Nos darás la respuesta. ¿Cuál es el camino que nos queda a los venezolanos en el tema de la sobrevivencia económica? Porque al final de la historia, como siempre se dice, y nos lo decían nuestras abuelitas, la economía de una familia y de una casa comienza por la cocina. Entonces también está el tema de cuán bien alimentados están los venezolanos, desnutrición. O sea, y esto es un macro tema. Ya la economía explotó y ya llegó y permeó al tema social. No, y cayendo con lo que empezamos. Cuando tus fuentes de ingresos o los que te apoyaban, tus socios, tus aliados, lo que sea, te empiezan por lo menos a ver feo. No sé si a dar la espalda, o sea, quizás eso sea una palabra muy gruesa, pero sí a ver feo. Entonces, ¿cuál es el escenario que se nos presenta en términos generales, Víctor? Bueno, yo creo que ya la crisis económica venezolana es la de las mayores crisis económicas de la historia contemporánea. O sea, es un país que, con lo que suceda este año, pues habrá perdido la mitad de su PIB
hay quienes calculan que puede llegar incluso a ser 60% la caída del PIB respecto a lo que era en el 2013. De hecho, el último trabajo que presentó la unidad de análisis económico de la Universidad Católica, donde está el profesor Luis Zambrano Sequín, que es uno de los mejores economistas que tenemos en Venezuela, ellos calculan que la caída este año puede estar alrededor de 21% del PIB, y eso haría que el PIB de cierre de este año sea alrededor de 44% de lo que fue en el 2013. Entonces, eso ya es dramático, ciertamente, y esa caída, o sea, recordemos que la economía venezolana no crece desde el 2014. O sea, es una recesión muy larga. Los números de Conindustria nos dicen que las empresas están trabajando a 19% de su capacidad instalada. En otros países de América Latina el promedio está alrededor de 60, 68%. Entonces, ciertamente es una crisis muy fuerte. Hay además una hiperinflación que ha golpeado la capacidad adquisitiva de las personas, pero entonces vamos, lamentablemente uno no podría decir que vamos como a salir del túnel, sino que vamos a un momento de mayor presión, por lo que comentaba Fernando, el tema de las sanciones, el tema de que es un gobierno que ha perdido la posibilidad de realmente introducir cambios en el curso de la economía. O sea, estamos a un año de que Maduro lanzó el programa de recuperación, estabilización y prosperidad económica, ¿no? Claro, Víctor, dame un minuto, vamos a identificar la radio y volvemos y completamos esta idea que es vital en este momento. Claro. Vamos arriba. Seguimos en su programa Se Abre la Rueda. Víctor, tocábamos el tema de la profundización de las penalizaciones. Sanciones, bloqueo. Aquí lo podemos llamar así. Bloqueo. ¿Okay? Sanciones y bloqueo. Ya Venezuela, te pregunto, ¿no es un aliado geopolítico y geoeconómico interesante para Rusia y China? Para Rusia y China, básicamente. Bueno, a ver, yo creo que primero hay que entender algo, ¿no? Para poner a la gente en contexto. Correcto. Las sanciones que tienen un periodo de gracia que se vence el 4 de septiembre, lo que implica es que las empresas que le den asistencia al gobierno de Nicolás Maduro, corren el riesgo de que sus activos, sus propiedades, sus cuentas sean bloqueadas en Estados Unidos. Obviamente no en otros países, porque Estados Unidos no te puede bloquear en otro lado, ¿no? Ahora, siendo Estados Unidos la principal economía del planeta y donde la mayoría de las empresas quieren hacer negocios, tienen negocios, buscan clientes, pues ese paso es una profundización de las sanciones que habíamos visto, ¿no? Entonces, hay empresas como la empresa de petróleo china que ha suspendido la compra de petróleo a Venezuela en agosto. Hay, como tú decías, un banco de Turquía, Banco Público de Turquía, que ha anunciado que va a suspender la relación que tenía con el gobierno de Maduro. Hay una empresa, Rosneft, que sí pareciera que sigue teniendo una gran relación con el gobierno de Maduro. Ahora vamos a ver algo, ¿no? Uno, China y Rusia son, digamos, los grandes aliados diplomáticos del gobierno de Maduro. Y digo diplomáticos porque hasta ahora ese apoyo no se ha manifestado en un apoyo para sacar a Venezuela de la crisis. Es decir, estos dos países no han jugado el rol de prestamista de última instancia, ni de darle un crédito a Venezuela para que aumente las reservas y pueda recuperar sus importaciones y poner la economía a crecer, por ejemplo. Tampoco ha habido un alivio en el pago de la deuda, como tú bien decías. Venezuela
le ha pagado a Rosneft en los últimos 3 meses, le pagó el equivalente a $700 millones para llevar la deuda a $1.100 millones. Es decir, ni siquiera entonces hubo el ofrecimiento, bueno, vamos a alargar el plazo de pago. Y salió el vicepresidente de Rosneft diciendo que el pago se iba a seguir cumpliendo puntualmente y que el cronograma se iba a seguir cumpliendo como debía ser. ¿Será quizás entonces que Venezuela sigue pagando de una manera puntual, dado todos los riesgos, que no tiene acceso a financiamiento, y el único que le dice, te puedo prestar plata porque estoy asumiendo un riesgo muy alto, Rosneft, de cara a los americanos, pero me pagas de contado? Bueno, quizás de contado. Me pagas en especie. Porque para Venezuela pagar a tan corto plazo en esta situación económica es prácticamente que te obligan a pagar de contado. Claro. Ahora, el punto para mí es ese, ¿no? Un gobierno tan disminuido en sus relaciones internacionales. Cercado. Entonces, también termina siendo funcional para países como Rusia o China. Es decir, interesante. Yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿Rusia tiene más posibilidades de cobrar la deuda puntualmente con un cambio político o con que siga Maduro en el poder? Porque ¿cuál es el incentivo que puede tener Rusia para ayudar a un cambio político si Rosneft se ha convertido en el gran intermediario del petróleo venezolano? Es decir, lo que uno oye en PDVSA es que Rosneft toma prácticamente más de la mitad de la producción petrolera que va a la exportación y la coloca a través de intermediarios, incluso en el mismo Estados Unidos, a pesar de que Rusia está sancionada por el tema de Ucrania. Sí. Pero a través de intermediarios, Rosneft es el gran colocador del petróleo venezolano. Rosneft tiene en India una participación de 49% en Nayara, que tiene la segunda refinería más grande de India. Entonces, Rosneft coloca parte del petróleo que obtiene en PDVSA a India a través de esa asociación con Nayara, por ejemplo. La primera gran refinería de India, que es Reliance, sí ha venido cortando su relación con Venezuela, porque Reliance es propiedad de la persona más rica de la India, un magnate de apellido Ambati. Reliance acaba de firmar un preacuerdo para vender 20% de su negocio de petroquímica a Saudi Aramco, que es la petrolera de Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos. Y que ha retardado su IPO, su oferta pública en la Bolsa de Nueva York, porque están tratando de valorar la compañía y cuál es el momento adecuado. Ya la han roleado, como decimos en los mercados, es decir, la han postergado 2 veces. Claro, entonces India es ahorita el mercado con mayor potencial de crecimiento en consumo de petróleo, y Arabia Saudita está tomando posiciones allí. Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos. Entonces, pero Rosneft, junto a su asociación con Nayara, pues ha mantenido esa relación. Está por verse si Nayara va a anunciar que ya no va a comprar petróleo directamente a Venezuela, o cómo puede hacerse un reacomodo, porque a eso iba, ¿no? Todas estas cosas, estas sanciones que vencen el periodo de gracia el 4 de septiembre, yo creo que en el término petrolero podrían incluso alargarse ese periodo de gracia hasta el 25 de octubre. ¿Por qué? Porque el Departamento del Tesoro renovó la licencia que tienen Chevron, que tienen Baker Hughes, etcétera, que son compañías de Estados Unidos que operan en Venezuela. De servicios petroleros. Sería un contrasentido que si tú alargaste la licencia de tus compañías para que operen aquí, sanciones a una empresa extranjera porque siga operando. Entonces yo creo que puede haber un reacomodo allí, y en el tema de China, pues yo no lo vería como algo tan definitivo, porque China puede estudiar que algunas de sus divisiones de negocio que no tienen presencia en Estados Unidos sean las que compren el petróleo a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Además, recordemos que hay una deuda entre Venezuela y China que tiene que pagarse con envíos de petróleo. Entonces, yo diría que esto ciertamente
aumenta la presión sobre la administración de Maduro, pero no lo vería como algo determinante, que es que Venezuela va a dejar de vender petróleo, ¿no? Ahora, sí es preocupante porque las exportaciones a Asia, o sea, China, India, que es lo que estamos hablando, es decir, Rusia compra petróleo a Venezuela para recolocarlo, digamos así, en otras partes del mundo, principalmente en India. Y es por eso que ese mercado está representando hoy para Venezuela prácticamente 86 de cada 100 dólares que ingresan por exportación de petróleo. Entonces, cualquier impacto en esas exportaciones que están yendo a Asia van a representar un gobierno con aún menos dólares. En un momento en que las importaciones ya son 70% menos de lo que era en el 2014, ¿no? Y la recesión realmente viene por esa falta de divisas. O sea, tenemos unas empresas que no tienen cómo importar materia prima, cómo importar insumos, no hay importaciones de productos terminados en suficiente cantidad. Entonces, esa es una parte esencial para salir de la recesión, que es recuperar las reservas y poder comenzar a importar lo necesario para que las empresas comiencen a producir y salir de la recesión. Víctor, y ante este genial, o sea, como lo hilaste, resumen de cómo está el tema económico en Venezuela, no es menos preocupante relacionarlo con lo que se está viendo que puede pasar en la economía global a partir del 2020, una recesión. Se está anticipando una recesión económica mundial. Tenemos varios flancos abiertos. La guerra arancelaria comercial entre China y Estados Unidos, que no se sabe cómo finalizará, quién ganará. Supuestamente en las guerras siempre, inclusive económicas, todos pierden, nadie gana. Está el tema aparentemente del regreso a la izquierda de Argentina. Está el tema de la baja de tasas de interés nuevamente en Estados Unidos. Ya tenemos bonos con tasas de interés negativas en Alemania. Si Alemania entra en recesión, ¿qué pasará con la Unión Europea? El Brexit también está sin acuerdo. O sea, vemos un panorama económico pro Brexit. Exacto. Sí, pero ya el día de ayer fue rechazada la primera propuesta del nuevo primer ministro de Inglaterra sobre el Brexit, y ya el presidente Macron de Francia dijo que lo más probable es que exista una salida, o el Brexit sea sin acuerdo con la Unión Europea, es decir, tienen que pagar la deuda con Europa ya cuando salgan. Entonces, ante este escenario de una recesión económica mundial, ¿qué le queda a Venezuela? ¿Qué puede hacer Venezuela si nosotros estamos en una mega super recesión de 5 años, que nos acabas de comentar que es una de las peores en los últimos 60 años, en un ranking de un estudio que hizo el profesor Miguel Ángel Santos, de los últimos 60 años, en países donde hubo guerra? En Venezuela no ha habido guerra. Así es. Entonces, aquí estamos como en una economía de guerra, pero no la ha habido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? Porque fíjate, nosotros aquí nos caracterizamos por hablar mucho y defender y poner en la palestra temas como el mercado de valores en Venezuela. Pero entonces, ante toda esta realidad, ¿cómo yo hoy día puedo decirle a nuestros inversores, a las personas que nos consultan, sí, compra acciones en la Bolsa de Valores de Caracas? Si acabamos de tener un dato tan lapidario como que las empresas están al 19% de su capacidad de producción. Sí, bueno, por eso decía que creo que hay como que abrocharse los cinturones, porque probablemente haya una mayor turbulencia. Ay, Dios. Lo que tú planteas es esencial. En la economía global viene hablándose de la posibilidad de una recesión. Alemania, su PIB se contrajo 0.1%, a lo mejor en Venezuela nos vamos a reír, pero, sí, pero en Alemania es grave. Que Alemania deje de crecer es un dato muy importante. Su sector industrial, sobre todo las empresas de automóviles, pues han venido sintiendo el impacto también del menor crecimiento en China, entonces sus exportaciones se han venido golpeando. China también está creciendo a un ritmo menor. ¿Y esto qué puede significar? Bueno, puede significar unos menores precios del petróleo. Entonces imagínense, un país como Venezuela, cuya decía que una de las patas esenciales de la crisis es que no hay divisas. Es un
país petrolero que se quedó sin dólares. Exacto. Y que se quedó sin financiamiento internacional porque se endeudó a manos llenas cuando el precio del petróleo estaba a altos niveles, porque no tuvo un fondo de ahorro como lo tuvieron los otros países petroleros. Noruega, Arabia creo Saudita. que habría que fijarse que no hay ningún otro país petrolero sumergido en una crisis como Venezuela. Los otros países petroleros han demostrado que aprendieron a manejar los boom petroleros de una manera más sensata. Venezuela hizo, yo siempre digo, como hace el boxeador pobre que se gana una fortuna, pues se endeuda, gasta toda la plata y termina empobrecido, ¿no? Peor que como empezó. Peor que como empezó. Entonces, y sin poder levantarse después a volver a pelear para decir levanta los centavos. Claro, entonces un país cuya producción petrolera está ahorita, según cifras oficiales, en 900.000 barriles, según fuentes secundarias, 740.000 barriles. Tomemos en cuenta que Colombia está produciendo alrededor de 900.000 barriles, es decir, Venezuela en el sector petrolero se ha vuelto prácticamente igual que Colombia. La producción cuando el chavismo llegó al poder era de 3,2 millones de barriles. Y se dijo hubo una cantidad de planes de siembra petrolera para llevar la producción a 5 millones. Ese plan de siembra petrolera se anunció como 2 y 3 veces. Con el endeudamiento que conversamos. Con el endeudamiento. Nunca se concretó, pero no solo no se concretó, sino que además se colapsó la producción y se vino abajo. Sí. Entonces, Víctor, imagínense... Disculpa de nuevo. Sí. Vamos un momento al corte. Vamos a completar esta idea y vamos a entrar en el tema de la banca, que es muy delicado también y muy importante. Yo creo que Víctor va a dar para varios programas. Para variar. Y continuamos en Se Abre la Rueda con el señor de la economía y el periodismo, Víctor Salmerón, que nos ha dado una línea de tiempo de sucesos y de acciones que se están dando en tiempo real en la economía y nos demuestran una vez más que no estamos aislados. Como dijo en algún momento el expresidente Chávez en la anterior crisis, en el 2008, que estábamos blindados. Sí estamos en lo que se conoce como una aldea global, que es el mundo. Entonces, Víctor nos comentaba en el corte de que hay un tema y hay unos temores que tienes. ¿Cuáles son, Víctor? Bueno, como decía, si ese ambiente recesivo termina dándose y hay una recesión y en Estados Unidos se habla también de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Y fuerte. Hay señales, bueno, los expertos como tú en el tema bursátil, el tema del rendimiento negativo, la inversión la curva de los bonos, famoso rendimiento. Gracias por los expertos. Vamos a evadir ese tema porque pues va a ser complicado para explicarlo. Pero, bueno, el presidente Trump se ve en la difícil situación de que tal vez cuando quiere reelegirse está hablando de una economía fuerte, pero también de la necesidad de una rebaja de impuestos para tratar de que no caiga en esta recesión. De mantener dinámica la economía. Entonces, eso ya nos dice que sí, realmente puede haber unos problemas. Y esa recesión puede terminar en menores precios del petróleo. Entonces imagínense, Venezuela que sigue dependiendo del petróleo, es decir, el petróleo sigue aportando 9 de cada 10 dólares que entran al país. Lo que pasa es que ahora dependemos de mucho menos petróleo. O sea, antes dependíamos de 3.200.000 barriles diarios, ahora de 900.000 si usted le cree a Quevedo, o 700.000, o 740.000 si le cree a la fuente secundaria de López. Pero cualquiera de las dos cifras es dramática. Y con tendencia a la baja. Sí, entonces decía, el segundo gran temor es que esa producción de PDVSA siga cayendo, porque lo que uno escucha es que hay muchos problemas de gerencia en PDVSA, también problemas obviamente para obtener recursos. Eso ha hecho también que Rosneft sea prácticamente el único aliado fuerte que tiene PDVSA, o sea, Rusia... Volvemos tal vez al comienzo del programa, el rol de Rusia ha tomado una posición en el negocio petrolero venezolano, manteniéndose como un aliado
entre comillas, de ese gobierno de Maduro. Un articulador, un triangulador de negocios. Sí, y recordemos que, bueno, Rosneft forma parte de todo lo que fue lo que se llama el capitalismo de amigos que se dio en Rusia. O sea, el presidente de Rosneft es Igor Sechin. Él conoce a Putin desde los tiempos que los dos eran militares. KGB. Sechin era el intérprete de las tropas rusas en Afganistán. Luego Rosneft terminó tomando Yukos, que era una petrolera rusa privada. También, bueno, uno podría decir que Yukos surgió al calor de esas privatizaciones con gran corrupción que hubo tras la caída del comunismo en Rusia. Y entonces Igor Sechin, que es esa mano derecha de Putin, pues está allí manejando Rosneft. Entonces, eso lo digo para que vean que yo no veo a Rosneft como una empresa que tiene un norte de negocios o un norte económico. Rosneft también forma parte del juego político de Rusia. Y quien la maneja es uno de los hombres más poderosos en el círculo más estrecho de Vladimir Putin. Entonces, lleva 20 años en el poder, además. Exactamente. Entonces creo que eso hay que tenerlo claro cuando se ve todo este tema de la relación Rusia-Venezuela. Qué interesante, Víctor. Y ahora como pasamos, las personas dirán, bueno, vamos de lo de afuera a lo de adentro, sí, pero es porque tenemos que ver ese hilo conductor. Y ahora el tema, Víctor, de la banca en Venezuela. Sí, bueno, como decía, hay una gran caída del ingreso de dólares. Eso ha generado, obviamente, un aumento constante del precio del dólar. No podía ser de otra manera. O sea, un país que tiene su principal empresa exportadora en picada, que tiene una hiperinflación, pues obviamente eso tiene que verse en el tipo de cambio, ¿no? Y que además tiene una incertidumbre política muy grande. Diaria. Entonces, para tratar de contener ese aumento del dólar, o sea, ese F-16 que iba allí, bueno, el gobierno dijo, bueno, lo que yo voy a hacer es cortar la cantidad de bolívares que pueden ir a comprar dólares. Y la manera en que cortó esa cantidad de bolívares fue estrangular el crédito. Correcto. Es decir, antes alguien podía pedir un crédito e ir a comprar dólares. De ahora la cosa se ha vuelto mucho más difícil porque el crédito se ha recortado de una manera brutal. Creo que el que tenga ahorita en su bolsillo una tarjeta de crédito, piense cuánto puede comprar, o sea, cuánto en realidad le está prestando la banca cuando traduce esos bolívares, no sé, en bebidas, en una comida en un restaurante. Sí, y además, me imagino, bueno, los límites son pequeñitos. Y aún cuando tienes ese límite pequeñito, hay negocios que ya se resisten a recibir la tarjeta de crédito porque la banca, como tú bien lo has dicho, ha colocado una serie de comisiones para poder sobrevivir que ya no le hacen al negocio atractivo pasarte la tarjeta de crédito. Claro, entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, bueno, tu banco tienes que meter como reserva 57 de cada 100 bolívares que tengas en depósito. Y además, todos los depósitos que te ingresen como nuevos. El 100. Eso ha hecho que la banca que estaba prestando el equivalente a 48 de cada 100 bolívares en depósito, ahorita está prestando 15. 15 de cada 100. Sí, eso es lo que los economistas llaman el índice de intermediación financiera. Pero bueno, más o menos, y nos dice eso, el crédito es apenas equivale a 15% de lo que tiene la banca en depósito. Entonces, eso ha creado también una serie de problemas sucesivos, ¿no? Aparte del recorte del crédito y lo que ha significado para lo que queda de clase media en Venezuela, que muchos redondeaban el ingreso con tarjetas de crédito. Lo que sucede con empresas que cada vez ya no tienen suficiente crédito para pagarle a sus proveedores. Entonces, prácticamente una economía que comienza a funcionar con el dinero que tiene la gente, pues, no con el dinero del financiamiento. Exacto. Obviamente eso te aumenta la recesión en una economía que no crece desde el 2014. Y entonces hay un sector de la banca que tiene problemas de liquidez. Por eso es que el over ha subido tanto, Víctor. Exactamente. Cuando hablamos de la tasa overnight, hablamos de la tasa a la que los bancos se prestan entre sí. Por una noche. Exactamente. Bueno, ayer el promedio de todos esos créditos entre bancos estuvo en 128%. Wow. Y llegó a máximos de 143%.
Incluso llegó a tocar el 150, Víctor. Creo que no ha llegado, lo máximo ha sido 144, 145, pero son niveles exorbitantes. No, una locura. Grotesco. De la época de las intervenciones bancarias de Caldera 2, 94, cuando del año crisis 94 eran eran esas las cifras, o sea, poco más, poco menos. O sea, estamos hablando realmente de una circunstancia bien grave, ¿no? Claro, entonces es una banca que además está tocando el encaje continuamente también para poder solventar estos problemas de liquidez. Entonces vemos bancos pagando multas al Banco Central por violar el encaje. Y bueno, como todo se ata, hay que decir que en este circuito de la banca, pues también Venezuela para tratar de obtener más ingresos en divisa le está vendiendo oro a Turquía. Por las restricciones que tiene el gobierno venezolano y los problemas con bancos para operar, parte de ese oro llega en efectivo. Okay. Y entonces esos euros en efectivo los coloca cuando el Banco Central, el gobierno necesita cambiar parte de esos euros a bolívares para pagar bonos, pensiones o sueldos, obliga a la banca a vender parte de esos euros en efectivo. O sea, uno oye cuentos de empresas que van a buscar los euros con un camión blindado, porque son sacos de euros en efectivo. O sea, así se está manejando ese canal paralelo por donde están fluyendo una cantidad de ingresos y de manejo de dinero ahorita en Venezuela. En un mundo donde la finanza, el fintech es lo que está llevando la punta, nosotros vamos al contrario. Claro, hay que decir que es totalmente inusual que un banco central venda euros en efectivo. De hecho, la convocatoria, la última subasta de estos euros dice que se convoca una venta de euros en efectivo. O sea, qué grave, porque además ahí hay un tema, ahí hay un riesgo, aunque seguramente el Banco Central ve la fuente, ha verificado las fuentes por tema de prevención de legitimación de capitales, pero ante tal urgencia que estamos viendo de los órganos financieros venezolanos, quizás hasta eso no lo están viendo, no están viendo el comprador final de ese oro. No, bueno, con el oro hay una total falta de transparencia, o sea, delicado. No se sabe cuál es el circuito de ese oro que se está extrayendo en Guayana, cómo llega a Turquía, a qué precio, cuánta cantidad. O sea, los venezolanos no sabemos absolutamente nada de eso, y yo creo que algo que siempre digo, o sea, tenemos que saber que tenemos derecho a saber muchísimo más. Así. Tenemos derecho a saber mucho más de la banca, del cómo se maneja el Estado, de cómo se maneja PDVSA, de cómo se maneja el oro. O sea, tenemos los venezolanos derecho a saber, no a no saber, que es lo que se ha vuelto la norma. Nos han vendido ese proyecto del arco minero, que es nuestro, bueno, y te dicen, pero exacto, y la faja petrolífera. ¿Cuánto oro sale? ¿En qué condiciones? ¿Quién lo compra? ¿A qué precio? ¿Cómo es que llega? ¿Cuáles son esos euros en efectivo? O sea, ¿por qué no sabemos absolutamente nada de eso? O sea, creo que es algo que tenemos que entender los venezolanos, que hay que presionar para exigir que el gobierno rinda cuenta. Yo creo que eso es lo que podemos, lo más próximo y lo más inmediato que podemos hacer en Venezuela, Víctor. Como lo dijo en algún momento el presidente Chávez, para tomarle la palabra, la Contraloría Social, pero sí hacerlo. Porque sí, claro, obviamente estamos viendo, y yo creo que para finalizar, para ir cerrando y redondeando la idea. Vamos al corte. Vamos un segundito al corte y ya venimos. Okay. El tema de... Regresamos a Se Abre la Rueda con este programa, yo creo que de colección, sobre el análisis venezolano y el análisis de entorno económico fuera de nuestra frontera. Y hablábamos con Víctor un poco del tema de los derechos que tenemos los venezolanos a conocer qué ha pasado en Venezuela, qué ha pasado con nuestras finanzas. Pero es que resulta que tenemos un ministro de Finanzas que no habla, y que cuando habla está constipado, tiene cara de molestia, no sé si es que no le gusta hablar, no domina el tema, o todas las anteriores, o no sé. Pero al final de esta historia ya tenemos un año y 2 días
de que se implementó un plan de progreso económico, prosperidad, recuperación y todo lo demás, y no hay un análisis de resultados. Según dicen en la gerencia, lo que no se mide no existe, y lo que no existe no se mide, etcétera. Entonces, al final de esta historia, ¿cuánto es el déficit fiscal de Venezuela? El presidente Maduro habló hace un año de lo que era la disciplina fiscal, no imprimir más dinero inorgánico. ¿Dónde está eso, Víctor? ¿En dónde estamos? Y yo creo que las personas que nos ven por esta radio audiovisual en este momento estarán preguntándose, ajá, pero siempre analizan lo mismo, en todos los programas se habla lo mismo, pero ¿qué puede hacer el ciudadano en este momento? El venezolano que aún está en Venezuela. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que una de las características de este gobierno es que maneja el dinero de Venezuela como que si fuera su propiedad privada. Una finca. Es como que si Venezuela fuera una empresa y ellos son los dueños de esa empresa y Venezuela es una empresa privada. O sea, la familia Gómez de nuevo en el poder. O sea, ha sido un gobierno que siempre ha sido renuente a rendir cuentas, a explicar en detalle lo que hace, ¿no? Eso se ha venido obviamente intensificando en el gobierno de Maduro al punto de que ya no hay estadísticas y como decíamos, los ministros despachan cualquier problema ahora con la excusa, y digo excusa porque si bien podrían argumentar que el peso de las sanciones, la crisis, tienen derecho a tener su pensamiento, pero deben darnos las cifras, deben darnos los detalles de lo que se está haciendo entonces para poder solventar los problemas que generan esas sanciones. De eso no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Entonces, yo creo que si la sociedad venezolana aprende algo de esta crisis, yo quisiera que no pensara que es por corrupción, algo que a mí me preocupa que hago en la calle, es que obviamente la corrupción hay que combatirla, hay que denunciarla y todo, pero hay que tener claro que lo que le ha pasado a Venezuela no es por la corrupción. Sí, es una de las cosas que se dice en la calle. Es un fracaso como sociedad del manejo completo de una economía. Eso va mucho más allá del tema de la corrupción y creo que ojalá los venezolanos entiendan que aquí ha habido un fracaso muy grande. Hemos sido corresponsables. Como sociedad, ciertamente. Y que no supimos exigir al gobierno y hacerle contrapeso e impedir esa deriva autoritaria y de mal manejo que llevaba nuestra economía. Luego, entonces yo digo, tú me decías, ¿qué puede hacer? Yo creo que si algo podríamos hacer es, bueno, eso, comenzar a exigir, es lo que yo digo, comenzar a exigir rendición de cuentas, realmente evaluación de planes, evaluación de resultados. Creo que si hubiese una sociedad más fuerte en ese sentido, pues tal vez eso ayudaría a que hubiera un debate de mayor altura a lo que le ha venido pasando a la economía venezolana, ¿no? Y me quedaba algo pendiente de lo que había dicho antes. Yo explicaba el tema del crédito, de cómo se había intensificado la recesión por esa falta de crédito, y que la idea del Banco Central era detener el aumento del dólar, y ciertamente le ha restado potencia a este altísimo costo, pero no ha logrado estabilizarlo. Y ya se le fue otra vez. Otra vez está en alza. ¿Por qué está en alza? Bueno, porque PDVSA tuvo que pagarle a algunos contratistas. Lo primero que hace una empresa cuando cobra bolívares, que prácticamente no sirven para nada, es una especie de chapita de salir a cambiarla a dólares en el mercado. Algunas las hacen a través de las mesas de cambio que tienen los bancos, y por eso vemos que esa tasa ha venido subiendo incluso a un ritmo mayor que el dólar paralelo. Correcto. Y lo que yo oigo con los cálculos de economistas a los quienes respeto es que, bueno, que el dólar sigue estando barato, paradójicamente. Es decir, es una moneda que el precio del dólar no se ha movido al mismo ritmo de la hiperinflación. Es decir, el dólar ha aumentado de precio, pero a un ritmo mucho más lento que el resto de los productos. Entonces, esto para tratar de explicarlo en términos sencillos. Entonces, lo que uno escucha es que el dólar debería valer entre el doble y el triple del nivel actual. Al menos eso es lo que piensan, por ejemplo, José Manuel Puente, de acuerdo a sus cálculos. Entonces, estamos en una situación en que el dólar todavía tiene muchísimo espacio para seguir aumentando, y un gobierno que tiene entonces
la posibilidad de verse aún con menos divisas por el impacto que pueden tener estas sanciones, por una eventual caída de los precios del petróleo, por una eventual mayor caída en la producción petrolera, con lo cual pues va a tener aún menos posibilidad de llegar a estabilizar ese tipo de cambio. Y bajo este escenario, Víctor, bajo todas estas variables, ¿qué podemos hacer? Porque tú, Víctor Salmerón, con su poco, mucho X ingreso, Fernando Serrano, Bárbara, Cristina o mi persona, ¿en qué invertimos? ¿Dónde refugiamos lo poco que tenemos? ¿Qué hacemos? Mira, esa es una pregunta que parece sencilla, pero que es muy difícil, porque es que yo creo que protegerse en una hiperinflación como esta y protegerse en un país donde hay un gobierno que, como decía, ha perdido la posibilidad de redirigir la economía. O sea, es un gobierno que no tiene la posibilidad de cambiar este rumbo. ¿Por qué? Porque no tiene los dólares, primero, para hacer realmente un programa de estabilización. Un programa de estabilización en Venezuela pasa por un crédito que el país obtenga de por lo menos, la cifra que uno ha oído, 40 mil millones de dólares. Casi equivalente a su PIB. Claro, pasa por sentarse con todos los acreedores a los que le debemos plata y llegar a un acuerdo para alargar los plazos de pago de esa deuda y que nos permitan también obtener financiamiento nuevamente. Eso obviamente pasa por tener el apoyo entonces del Fondo Monetario Internacional. Los aliados de Maduro no han estado dispuestos a darle a Venezuela ese crédito para que pueda estructurar realmente un programa de estabilización. Entonces, por eso digo que es un gobierno que en el fondo no tiene herramientas para sacar al país de esta especie de arenas movedizas donde está metido, ¿no? Entonces, ¿cómo te proteges en ese entorno? Bueno, yo creo que la gente ha aprendido a hacer lo poco que puede hacer para protegerse. O sea, creo que todo el que le sobra bolívares ya sabe que lo mejor es que compre lo que necesita rápidamente, porque esos bolívares se van a deshacer entre las manos. Son como, hay un artículo de los años 40 de Arturo Uslar Piete que se llama Los bolívares de hielo, donde él habla de cómo la moneda se iba deshaciendo como hielo al que le daba el sol, ¿no? Porque entonces... En los 40, imagínate. Sí, él explicaba allí todo un tema que había en ese momento en la economía de la posibilidad de una mayor inflación. Creo que eso los venezolanos lo han comprendido. Creo que también saben que quedarse con una cantidad de bolívares en el banco no tiene sentido. Y no comprar dólares o no hacer algo con ellos en el sentido de comprar algo que se necesite. Creo que esas son lecciones que ya el país aprendió. ¿Y te gusta la bolsa, Víctor? ¿Miras la bolsa? ¿La consideras interesante? ¿Que tiene algún potencial? Bueno, potencial mucho, porque es una bolsa que prácticamente es nula, ¿no? La bolsa, el mercado de capitales venezolano siempre ha sido ilíquido, es uno de sus grandes problemas. Sí. Yo siempre le digo a la gente, las acciones están allí, son una opción, pero ten en cuenta que cuando vaya a vender esa acción, a lo mejor no consigue un comprador rápidamente, ¿no? Es algo que existía incluso cuando la bolsa estaba en mejores condiciones. Los 90. Cuando el país, sí, en general, sí, más que la bolsa. Yo creo que obviamente todo país, el mercado de capitales es una herramienta válida, necesaria, donde las otras economías se apoyan, que aporta financiamiento barato y rápido. Exactamente, pero obviamente, nuevamente, en una economía donde las empresas están prácticamente sobreviviendo, pues bueno, ¿cómo arriesgarse a invertir allí en este momento? Bueno, son decisiones de cada quien, ¿no? O sea, bueno, hay personas que tienen muy buen ojo para la inversión bursátil, para la inversión en bonos. Ese no es mi caso. No suelo arriesgarme mucho en ese mercado. Pero además en Venezuela somos el único país donde sus ciudadanos no pueden tocar su deuda pública ni en bolívares ni en dólares. Pero nuevamente le digo a la gente, si va a invertir en una casa de bolsa, bueno, exija los balances de esa casa de bolsa, exija que esa casa de bolsa
tiene derecho a saber si tiene algún procedimiento en la Comisión Nacional de Valores. Hoy día Superintendencia Nacional de Valores. Superintendencia Nacional de Valores. Debería haber el derecho a que esa persona vaya a la superintendencia y pida allí la carpeta que tengan y se ponga a ver si ha habido sanciones, si no ha habido, los balances auditados. Todo eso también forma parte de un mercado de capitales que dé confianza y que sea ordenado. Excelente, Víctor. Mejor manera de terminar, yo creo que no hay. No hay, exactamente. Gracias, Víctor, y bueno, queda abierta la invitación. Por supuesto, obvio. Después de este programazo, vienen más. Así es. Bueno, un placer. Bueno, Fernando, ya me reincorporé. Ya está aquí de nuevo. Sí. Bienvenido. Gracias. Ok, como siempre. Y para cerrar. Señores, damas y caballeros, cerrada la rueda, viento y marea. Viento y marea. En la dirección general de la radio, Rafael Casella, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Control Técnico, la dueña del tiempo y también dueña del tiempo, Orbara Caguán, las redes sociales, siempre Cristina Fora. A nombre de nuestros patrocinantes, Traqui, Mineros de Guayana y Ciudad Mineros. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Viento y marea a su favor para todos.